y Joseph Garrido. Así es. Shalom, estimados Javerín Yaquerín. Nos encontramos en el canal de el Moré Mijael Ben Israel en Temuco, Chile, ya que tengo ciertos problemas con la electricidad y entonces Mijael nos está haciendo eh, el, la apertura para entrar a esta clase. Es la clase número 6 de la Yeshiva Oraganús, un pueblo que nace de Hashem. Y me complace, estimados Javerín, presentarles al Moré Joseph Garrido. Moré Joseph Garrido de Honduras es el que nos va a deleitar con esta clase número 6, un pueblo que nace de Hashem. Estimado Moré Joseph, adelante. Muchísimas gracias, Moré Meir y Moré Mijael, por la invitación. Me agrada tanto estar con ustedes compartiendo uno de los tantos temas que compete como Bene Israel que los estemos tratando, y felicito también a Moré Meir por este proyecto de su Yeshiva Oraganutz que está llevando a cabo. Esto es algo que sin lugar a dudas será de mucha edificación para todo el Israel en la diáspora. Baruch Hashem por todo eso. Muy bien, sean bienvenidos todos los que están ingresando, los que nos están escuchando. Hoy, pues, compete hablar acerca de un tema sobre el nombre que siempre estamos escuchando, mencionando, que a diario nos referimos hacia ello, y que sin dudas también estamos elevando nuestras tefilot, bendiciendo. Se trata de Israel. Hoy vamos a hablar del tema Israel, un pueblo que nace de Hashem. Hoy vamos a aprender en esta temática los conceptos, dónde se formó Israel, cómo se formó, para qué se formó y cuál es la importancia que del Mashiach en cuanto también a Israel, en relación a Israel. En la diapositiva ustedes pueden ver el siguiente enunciado. Dice: Am Israel no es un término que se limita a ser un país común, a una religión más o a algún movimiento político. Ser miembro de Am Israel es existir dentro de un estilo de vida muy bien definido bajo los protocolos espirituales. Ese es el concepto que en el cual vamos a ahondar hoy, porque para muchos Israel nada más consiste en un país, Eretz Israel, o para otros quizás consiste en una religión más dentro de la creación, y para otros pues lo relacionan con algún movimiento político, alguna fuerza, etcétera. Pero Israel va mucho más allá. El nombre Israel tiene mucho peso dentro de la creación. El nombre Israel está implícito a la unidad con Hashem. En otras palabras, Israel debe ser el representante del Eterno aquí en la tierra. Somos una nación, somos un pueblo. Cuando hablamos de Am significa un pueblo que no tiene límites, no tiene número, no tiene color, no tiene edad, no tiene género. Puede ser compuesto por hombres, mujeres, niños, ancianos, en fin. Cuando Israel sale de Egipto, nosotros vemos que se hace un censo aproximado de los varones, que eran como 600,000, como 600,000. Eso nos da a entender que no era una cantidad exacta, sin contar las mujeres, sin contar los niños, sin contar los ancianos, que posiblemente y sin lugar a dudas era una cantidad mucho mayor a los 600,000 que se contaron. Pero dentro de ese Israel, de ese Am Israel, dice la misma Torah que iban personas de todas las naciones. Iban muchas personas ahí. Vamos a ir ahondando en esto a medida que vayamos tocando este tema. La primera vez que nosotros encontramos en la Torah este nombre es cuando se detalla la narrativa de Jacob en relación a su lucha interna por definirse tal como tal en Berechit, capítulo 32, verso
34 hasta el verso 32. Entonces, pasamos de una vez a la siguiente diapositiva para que vayamos analizando esta situación. Se los coloqué en hebreo, se los coloqué también en español, pues en hebreo nos dice, Vaibater Yaakov levado, Vayabek ish imo, Adalot achahar vayareki lo yahol, lo vaiga begav, yerejo beteka, kaf yerech Yaakov, veheab ko imo vayomer, chehal geni, ki ala chahar vayomer lo achale jaja, ki im beto berachtani, vayomer elab, machimeja vayomer, Yaakov vayomer lo Yaakov yamer ob simcha, ki im Israel, ki sarita im Elohim bein anashim betochal. La última frase que pues quiere decir en español, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. El texto en español lo podemos ver ahí, en la parte inferior, se quedó Jacob solo. Vaibater Jacob levantó, se quedó Jacob solo, o sea, meditó. Aquí pues aprovecho para explicar esta narrativa que está en la Torá. Muchas veces todo lo buscamos de manera literal, pero realmente no hay que tomarlo todo literal. La Torá es complejo estudiarla cuando pretendemos tomarlo todo de manera literal. El lector simplista pues espera que muchas narrativas sean una realidad, como por ejemplo cuando Balak le dice a Bilam, vete volando. Algunos dicen pues que Balaam se fue, Bilam se fue volando y que él volaba, etcétera, pero realmente no es esa la situación. Hay muchas narrativas en la Torá que están expuestas a eh, a manera poética, ¿verdad? De una manera poética, y hay que entender el contexto dentro de la cultura hebrea para poder asimilar lo que el escritor nos trata de decir. No solamente es leyéndolo, sino que hay que entenderlo. Mire, por ejemplo, acá dice que Jacob se quedó solo. ¿Por qué el autor comienza escribiendo Jacob se quedó solo? Está bien, se quedó solo, pero ¿qué importancia hay de que el escritor nos dé esa pauta a todos nosotros? O nos narre de esa manera. Bien, y luchó con él un hombre hasta que rayaba el alba. Aquí ya comienza a ser un poquito más específico el escritor, y luchó con un hombre. Vayabek ish imo, un hombre luchó con él. Un hombre luchó con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahí sigue la narrativa a manera poética. Muchas veces se descontextualiza este texto haciendo ver o pretendiendo hacer ver de que un ángel peleó con él o un ser sobrenatural. El autor comienza esclareciendo todo con el título. Y se quedó Jacob solo. ¿Para qué se quedó solo? Para meditar, para reflexionar, para hacer introspección. Luego va a manera poética desarrollando todo lo demás, que obviamente es un texto hebreo que en el mundo hebreo se debe entender muy bien. Y se descoyuntó el muslo de Jacob, o sea, la pieza que le sostenía y no era la adecuada, y dijo, déjame que raya el alba, es decir, está amaneciendo. O sea, ya déjame, ya está amaneciendo, es necesario definirse ya antes de que todo esclarezca para todo mundo, yo sigo en la oscuridad. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El hombre, aparece la palabra Ish, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y aquí viene a lo que vamos a entrar. Y él respondió, Jacob, yo me llamo Jacob. Jacob viene de la raíz de Kef, que significa talón, que significa un soporte, incluso calcañal. Yo me llamo Jacob. Y el hombre le dijo, no se diga más tu nombre, Jacob. Tienes que definirte. De hecho, la gematría de Jacob en su mispar, Catán, mispari, es dos. Significa una dualidad. Jacob sentía miedo por Esaf. Jacob se había enfrentado a hombres.
Jacob e incluso se está enfrentando a Elohim mismo porque no había una identidad definida hasta el momento. Por eso está escrito, tú has luchado con Elohim, te has enfrentado con Elohim, es decir, estaba confrontando y a la vez enfrentando la predestinación o la decisión de Hashem qué iba a hacer Jacob. Y también te has enfrentado con hombres. Vemos la situación que pasó con Labán. Estuvo muchos años ahí, se enfrentó quizás según la historia con otros personajes, tuvo muchas situaciones, incluso con Esaf en la casa de su tienda, Rivka, y ahora está huyendo de su hermano, tiene mucho miedo y eso le hace a Jacob poner un alto en su vida y se queda solo. Se queda solo para meditar. A esta práctica en el mundo hebreo se le llama Itbodedut. Es necesario que cuando nosotros estemos pasando una situación adversa, salirnos de ese círculo adverso o que nos presenta una atmósfera adversa y comenzar a reflexionar, porque desde afuera se ve mucho mejor el problema que podemos estar atravesando. Entonces dice que el hombre le dijo, ya no te llames Jacob, ahora tu nombre será Israel. ¿Pero qué hombre le dijo eso? Bueno, la expresión poética nos dice que un hombre, no nos dice que él mismo, no nos dice que un malach, no nos dice que Elohim, no nos dice que un personaje segundo, aparte de él que está en la escena, aunque yo particularmente más creo que en lo que el autor pone, Jacob se quedó solo, no había otra persona más ahí. Y dice que luchó con él un hombre, o sea, ¿cuál hombre? Él mismo, una autolucha, y eso nos pasa a muchos porque necesitamos definirnos. Ahora, el punto es, ya no será llamado Jacob, ahora será llamado Israel. Aquí es donde aparece por primera vez en relación a Israel. Vamos a analizar qué significa este término Israel. La siguiente diapositiva, en la primera parte o en la parte superior, vemos un juego de dos términos que relacionan a Israel. ¿Verdad? Israel está escrito con la Yud, la Shim, la Resh, la Aleph y la Lamed. Las primeras tres letras eh, quiere decir Yachar. El término Yachar significa recto o derecho. Es una persona o es la acción que hace una persona cuando está caminando rectamente siguiendo un protocolo, en este caso un protocolo espiritual. Y la segunda palabra, el segundo término es el, que obviamente es el apócope o el diminutivo del término Elohim. En la Torá también se utiliza muchas veces el término El, escrito por la Aleph y la Lamed, para referirse al Todopoderoso. Cuando se juntan, ahora está Israel. Imagino que Jacob en ese momento dijo, ya no voy a ser un talón, alguien o algo que está en una parte inferior de un cuerpo, en la parte inferior de lo más elevado. Ahora tengo que definirme, tengo que ser recto ante Elohim. Tengo que ser derecho ante Elohim. Y ahí comienza el autor del texto a introducirnos el origen de Israel. Desde ese momento ya Jacob es llamado Israel, aludiendo a que se habría de convertir en un futuro pueblo que hasta el día de hoy vive. Hemos pasado tantas adversidades, tantas tribulaciones, tantos genocidios. Han florecido tantas civilizaciones e Israel ha sido la única que ha sobrevivido y es la que más ha sufrido. En la parte inferior de esta diapositiva, también la Torá nos deja entrever las bases de este pueblo que se está formando. De una manera poética, nos introduce que Jacob cambia su rumbo. Ahora es llamado Israel. Nos hace ver que proféticamente, pues así se llamaría todo el pueblo que saldría como descendencia suya. El término Israel o el nombre Israel también se forma de la inicial de todos los patriarcas y todas las matriarcas. ¿Verdad? Tenemos la Yud, la extraemos de la primera letra de Yitzhak y Jacob. Ahí está repetida la letra Yud. La Shim la extraemos del nombre Zara.
que es la matriarca, esposa de Abraham. La Resh la extraemos de Rivka y Rachel. En 2 veces aparece la letra Resh, Rivka y Rachel. La Aleph la extraemos de Abraham y la Lamed de Lea. Y de esta manera, incluso a través del nombre de los patriarcas, sabemos pues que eh, tanto Abraham como Sara ya traen implícita esas iniciales que dan formación al nombre Israel, y la segunda generación de patriarcas, Jacob y Rivka, también lo traen implícito, y por último en la tercera generación, perdón, Isaac y Rivka, en la última generación, Jacob, Rachel y Lea también lo traen implícito. Entonces ahí está, en las 4 matriarcas, en los 3 patriarcas, ahí existe implícita el nombre Israel. O sea, es una enseñanza que la Torah nos está dando. ¿Dónde se origina Israel? La respuesta sería: Israel se origina en un plan divino. Y ese plan divino trata el autor de detallarlo a través de la existencia de estos personajes. ¿Por qué redunda tanto el nombre de ellos? ¿Cuál es la importancia de que aparezca el nombre de los patriarcas y las matriarcas en el texto de la Torá? Para que desde ahí podamos ver que la existencia de un pueblo, de nosotros que somos parte de Am Israel, ya estaba en la predestinación. Cuando leemos el texto del libro del profeta Irmías, capítulo 1, nos damos cuenta que el Eterno le dice al profeta: antes de que te formases en el vientre de tu madre, ya te había hecho, ya existías, y ya había predestinado el papel que ibas a hacer en el plano físico. Ya te di por profeta a las naciones. Lo mismo pasa con Israel. Ahora, hay una serie de procesos, como todo en la creación, una serie de procesos que el ser humano tiene que atravesar y tiene que superar para poder irse acercando a ese propósito. Primero, Israel entra de pasar de la casa, digamos, de sus ancestros, Abraham, Isaac, Jacob, ahora pasa a Egipto, a Misraim. Misraim son límites. Ahora pasa a Misraim. ¿Qué papel forma Misraim en la existencia de Israel? Misraim es como un vientre donde entran 70 almas. Entran 70 almas. Pasan a la tierra de Goshen. Ahí se está engendrando Israel, por usar el término, se está formando, se está multiplicando. Repito, Egipto es como un vientre. Es bien recibido el patriarca Jacob junto con las demás personas que viajaron con él a Egipto. El Eterno adelanta un personaje, el cual sabemos que es Yosef Azadik. El Eterno va preparando el terreno a través de Yosef, y en su momento debido, pues llega Jacob. Esta es la importancia, como Bene Israel, traemos en nuestro gen el aceptar el proceso que Hashem nos permite atravesar, porque todo es para bien. Si Yosef no hubiera llegado a Egipto, no hubiera un terreno preparado para los hijos de Jacob más adelante. Si Jacob no hubiera emigrado a Egipto a causa de la crisis que había en las regiones donde él habitaba, no se hubiera formado Israel en el Egipto. Era necesario formarse en Egipto. Era necesario formarse en medio de una adversidad. ¿Sabe que si no existen adversidades en la vida, es imposible la formación? Imposible la formación en nuestra vida. Es necesaria la adversidad. La adversidad es como una plataforma especial que se nos permite para podernos desarrollar. Por eso, en la escuela de los primeros discípulos se escribe que afortunado el varón que soporta con paciencia una nisayón, es decir, una prueba. Israel soportó con paciencia muchos años en Egipto. Me imagino cuánto anhelaban nuestros ancestros ser independientes, formarse como una nación independiente, como una nación soberana, como una nación reconocida por las demás naciones. Pero era apenas una familia
que se había multiplicado dentro de otra nación. En su momento el Eterno ve que son tan numerosos y ve que el momento de sacarlos de ahí ha llegado, pero entran a otro proceso. Hasta el día de hoy, Israel no dejamos de ser un proceso en la creación. ¿Cuál es la importancia de ese proceso? Que vayamos rectificando. Para eso fuimos creados. Bien, la pregunta que aparece ahí en sus pantallas, en la diapositiva, ¿dónde y cómo se forma Israel? Claro, estamos hablando ya literalmente. Aquí vamos a entrar un poquito de explicación de unos textos de Bereshit que nos detallan. Recuerde que cuando Moshe escribe Bereshit, no trata de narrarnos cronológicamente algo que él no conoció. No puede Moshe narrarnos una creación por día porque él no estuvo en la creación, sino que tiene otro propósito, escribir una metáfora tan elevada como Bereshit. Pero en una parte de Bereshit, específicamente en capítulo 2, verso 7, nos dice la formación de Israel. Nada más que no aparece el nombre de Israel, sino que Moshe en su elevación espiritual usa otro término que también lo vamos a definir. Nos dice ahí en sus pantallas, Vayatzer Hashem Elohim et Adam, afar min Adama, Vaipach beapav nishmat chaim, Vayehi Adam lenefesh chaya. Y formó ese término, no lo obviemos, no lo ignoremos, y formó, Vayatzer, y formó Hashem Elohim a el Adam del polvo de la tierra e insulfó en sus narices aliento de vida y fue al Adam para un ser viviente. Esto parece como algo poético, no algo histórico, literalmente hablando. Sí se refiere a algo histórico, pero no se está narrando de manera literal, sino de una forma poética, como es típico de un escritor hebreo. Por ejemplo, los que han leído el libro de Shir Hashirim se han de dar cuenta la expresión poética, ¿verdad?, en su elevación espiritual a través de ese libro. Quien ha leído el libro de Mishlei, el libro de Yoná, se podrán dar cuenta de muchas cosas, que una ballena tragó a un hombre y sobrevivió 3 días después. Es algo poético, no es algo literal. No puede suceder algo así, ¿verdad? Eh, la formación de la cual está hablando el autor de este texto, que se le adjudica propiamente a Moshe, consiste precisamente no en un hombre desnudo que presenta la religión occidental, que andaba por un jardín cazando mariposas, estaba desnudo y que lo toman tan literal. Esa formación que Hashem Elohim hace es a Israel, el adámico, del polvo de la tierra. Es imposible formar una figura dentro del rubro de la alfarería. No se puede usar polvo y agua para darle forma a una figura. Se tiene que usar barro, pero el término que aparece aquí no es homer, barro, sino afar, polvo. Literalmente afar es polvo, eso que está sobre la tierra y que ensucia y que se pegue en las paredes y al sacudirlo cae. O al mojarlo, al lavarlo con agua cae, pero buscamos un poco de polvo usando la lógica, le echamos agua, lo mezclamos, no vamos a formar ninguna figura, porque no se presta la textura del polvo para la alfarería. Entonces, desde ese punto, desde ese punto de vista nos estamos dando cuenta que aquí es algo poético, que aquí no se está refiriendo a una historia literal, sino a una historia expresada de manera poética. Muy bien, vamos a analizar un poquito más abajo. Ahí podemos ver el término eafar y paró. ¿Qué significa afar en un texto poético? Bueno, utilizamos una de las herramientas con las que estudiamos la Torá llamada temurá. La temurá consiste en hacer un cambio de las posiciones de letra y resulta que eafar, cuando lo escribimos con el artículo definido, la hey, que significa el, la, los o las, significa el polvo. Literalmente el polvo. Cuando cambiamos de posición estas letras, utilizando la temurá,
que es una de las herramientas con las que estudiamos la Torá, se forma el término paró. ¿Qué significa paró? Un faraón. Es un sistema adverso. Hasta el día de hoy lo podemos usar para referirnos a un sistema adverso a la voluntad divina. El sistema donde nos estamos desplazando, donde estamos creciendo, donde Hashem nos está formando. Recuerde que para la formación se necesita algo adverso, una prueba, un sistema contrario, el fuego, etcétera. Entonces, cuando habla que el Eterno formó al adámico, que se refiere a Israel, de mediante el paró de la Adamá. Aquí no podemos leer Adamá a Adamá como tierra o suelo, sino que leámoslo como humanidad. También es lo mismo. De hecho, esto deriva de la raíz Adam. De ahí viene Adam, viene Adamá, que es suelo, tierra, y también se usa para humanidad. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, como que esa formación que Hasem Elohim le da al adámico, que es un término para referirse al humano espiritualmente elevado, y en este caso se refiere a Israel, Moshe, porque Moshe está refiriéndose a Israel. Moshe está escribiendo crónicas de Israel, pero en un lenguaje muy elevado. Por eso él mismo dijo en cierta ocasión, cuando el Eterno lo llama, para que vaya a sacar a Israel, lo lidere por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, le dice, yo soy Kevad Pe u Kevad Lashon. La palabra Kevad significa honroso, honorable, elevado. No dice tartamudo, no se entiende como tartamudo. Kevad Pe le dijo, yo soy Kevad Pe, yo soy de una boca elevada, honorable. Kevad comparte la raíz con Kabod, que significa honra, gloria, honor. Y soy Kevad Lashon. Mi lenguaje, mi forma de expresar es muy elevada. No es tartamudo, no se presta para eso el texto. En Yeshayahu, pues existe otro término para tartamudo. Bien, cuando habla, pues formó al adámico del polvo de la tierra, es una expresión que nos hace recordar, lo formó mediante el sistema adverso que imperaba sobre la humanidad contemporáneo en ese tiempo donde Israel se formó en Israel. Ahora, en Egipto, perdón. Ahora, podemos ya con esto ir entendiendo este fragmento, este verso, que es nada más un pequeño fragmento de toda la expresión elevada que da Moshe en el Berechit, comenzando desde el capítulo 1. No olvidemos el término Bayetzer, formar. ¿Qué implica Bayetzer? Significa formar algo que fue creado, no importa cuándo, pero ya está creado en su totalidad. Ahora hay que formarlo. Quiere decir que ese adámico ya había sido formado desde los patriarcas, ¿verdad? A través de las pruebas que pasó Jacob Avinu, y se definió en su carácter cuando hizo introspección y se quedó solo Jacob. Ya no será tu nombre Jacob, ahora será Israel. Ahora Moshe, tomando en cuenta todo eso, se refiere a manera general como el término Adán a Israel. Se refiere con el término Adán, que ya lo vamos a analizar, que ese adámico que fue formado hace muchos años atrás, nadie puede tenerlo el tiempo exacto cuando existe la creación, algunos dicen que 6.000 años, otros 5.000, otros 10.000, otros millones, etcétera. No sabemos y no nos compete. Por eso Rabbi Joshua nos habla como discípulos, no les compete a ustedes saber los tiempos, ni al Hijo, ni a los malachim, sino solamente al Padre que esté en los cielos. Es un asunto muy personal del Padre eterno, porque no nos compete estudiar los tiempos, nos compete estudiar los mandamientos para cumplirlos en este presente que así nos permite vivir. Entonces, cuando forma ese adámico, a ese Israel, lo forma ¿dónde? En el sistema adverso, en el paró. Paró no simplemente es el título honorífico para un presidente o un rey egipcio, también aplica para un sistema adverso de manera general. Y luego dice que insulfó en sus narices aliento de vida. Vaipach be'enav nishmat chaim. Israel viviendo y viviendo, estando en la adversidad, me refiero al sistema adverso, me refiero a Misraim,
y fue el adámico para un ser viviente. Aquí está el punto. ¿Para qué el Eterno formó a Israel? Para ser Nefesh Hayá, un ser viviente. La palabra Nefesh se toma a veces, dependiendo de su contexto, se toma para un alma de bajos instintos, se toma para un ser, se toma para sangre, se toma para persona, etc. Pero en este caso, para un ser viviente, Nefesh Hayá. No obviemos la preposición dependiente que está antes de Nefesh, que es la Lamed, que significa le, para, ¿verdad? Le Nefesh Hayá, para un ser viviente. Para eso fue creado Israel. Muy bien, sigamos analizando ahora, veamos el término Adán. Adán, Haberim Yakarim, no es un nombre propio, como la religión occidental ha enseñado. Es la posición que ocupa el ser humano dentro de la creación. Hay dos maneras de decir humano en el mundo, en el lenguaje hebreo. Una es decir Adán, en la Torah aparece Adán, y otra es Anashim, ¿verdad? Viene de Enosh, singular, que es humano, y Anashim, humanos. Pero ¿cuál es la diferencia entre Adán y Anashim? La diferencia radica en su posición espiritual. La palabra Adán se forma de dos, de dos formas, de dos términos, perdón. A través de la palabra dam, que significa sangre, que por supuesto dam significa sangre y ejemplifica al mundo físico, a la carne. Nosotros vivimos, somos humanos. Y la Aleph significa la plenitud divina. Por eso nos dice Devarim, capítulo 6, verso 4, Hasem Echad. La Aleph, de acuerdo al texto, lo podemos relacionar, por ejemplo, con algunas explicaciones que dan los cabalistas y que tienen su sustento en varios libros, ya se los voy a citar. La Aleph, ¿por qué significa la plenitud divina? No porque signifique uno, sino por su forma. Veamos, está compuesta por dos yud, ¿verdad? Cada yud tiene un valor numérico de 10. Hay una yud superior, una yud inferior, y está compuesta por una vav, que es la que está inclinada en el centro uniendo las dos yud. Esa vav vale 6. La suma de las dos yud es 20 más la 6, 26, el mismo valor numérico del nombre sagrado Yud Hei Vav Hei, Baruj Baruch Shemo, ¿verdad? La misma, 26, lo reducimos es 8. Entonces, por eso la Ale representa la plenitud divina. Y también, como explican algunos cabalistas, Mekubalim, basados en el capítulo 1 del libro Sefer Yetzirah, del verso 4 al verso 7, nos dice que con 10 expresiones creó el creador al universo. Como la Yud vale 10, hace referencia a 10, esas 10 expresiones. Y esto mismo lo encontramos mencionado también en el tratado de Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 1, y en el tratado de Megilá 96b. Redunda la misma información en estos tres documentos independientes. ¿Cuáles son esas 10 expresiones con lo que el Eterno creó? Bueno, esas 10 expresiones pues aparecen en el capítulo 1 del libro de Bereshit, cuando dice Vayomer Elohim, y dijo Elohim. Es una expresión, y dijo Elohim en 10 veces, pero realmente Vayomer Elohim solamente aparece 9 veces. Entonces, ¿cuál es la décima? La primera que escribe el autor, que es Bereshit Bara. En el principio creó. También es una expresión. Y ahí están las 10 expresiones. Y la Vav pues representa al humano perfeccionado en su plenitud, ¿verdad? Perfeccionado en su cuerpo, en su kuf, en su nefesh, neshama, hayá, yehidá, y en su neshama. Son 6 partes, por eso el número de hombre es 6. En su momento, pues se puede hablar detalladamente de todas estas partes que forman al ser humano, que son casi como, digamos, estados de conciencia que el hombre va desarrollando hasta que se va perfeccionando. Entonces, entendemos ahora la diferencia entre Adán y Anashim. Cuando la Torah menciona Adán, no se refiere simplemente a un hombre. Adán no es el nombre de una persona. Adán es la posición espiritual que ocupa el humano. En este caso, según este verso, el Eterno formó al adámico.
no está diciendo que lo creó. Hay una creación de antes de este texto, pero estamos hablando de una formación acá. Entonces entendemos que Adán es el humano espiritualmente elevado. Por eso al Mashiach se le llama Adam, Adam Sheni, porque es un segundo ejemplo del Israel que se puso como ejemplo en aquellos tiempos. Ahora el Mashiach trae ese ejemplo dentro de Israel. Y Anashim es el humano común, el humano corriente, el humano que no le interesa lo espiritual o espiritualmente decaído. Continuamos exponiendo en relación al término Adam y la Aleph, que significa la plenitud divina. Israel debe tener un vínculo tan estrecho con el Eterno mismo. Y ese es el recordatorio que todos los días, como en Israel, tenemos, y está escrito en Devarim capítulo 6, verso 4, cuando dice, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. ¿Verdad? Adonai Echad. Ese Echad significa uno, literalmente. Y lo representamos con la Aleph, pero dijimos la Aleph representa la plenitud divina. Escucha Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es. ¿Cuál es la relación de esta Ejad, de esta Aleph para con Israel? La gematría de Israel, pueden ver en sus pantallas, tiene un valor numérico de 541. 541 en su resultado absoluto. Pero cuando utilizamos el método de Mishpar Katan Mishpari, o sea, sumar los dígitos de un resultado absoluto, obtenemos pues la siguiente fórmula: 5 más 4 más 1 nos da 10, 10 más 1 igual a 1. Entonces, Ejat. ¿Qué es Israel? Dijimos que antes Jacob tenía una gematría de 2, ahora está definido a 1. Ahora tiene relación a Hasem. Hasem Ejad, Israel Ejad. Para eso fuimos creados, para ser Ejad con el Eterno. Y como les dije al inicio, ¿cuál es la relación del Mashiach con respecto a esto? En el tratado de Edut Atalmida Ahub, Testimonio del Discípulo Amado, que es el libro llamado comúnmente en Occidente como Juan, capítulo 17, verso 11 y el verso 22, vemos las palabras que el Mashiach, las palabras que el autor registra del Mashiach en relación a esto. Y con esto ya vamos llegando al final de la charla. Si hay preguntas, vayan preparándolas. Esta es la implicancia de ser Israel. Ya hemos visto dónde se formó, en Egipto. ¿Cómo se formó? Pues tardaron mucho tiempo, era necesaria la adversidad y tener un paró sobre sus espaldas para su formación. Jacob tuvo que experimentar una crisis para poder llegar a Egipto. Yosef tuvo que experimentar otra prueba, que era la rebelión de sus hermanos contra él, la envidia, la ínara. La adversidad nos ayuda bien. Israel, somos formados para bien. Y con esto respondo a algunas preguntas que siempre redundan. ¿Por qué, siendo el pueblo elegido, Hashem permite que suframos? Para refinarnos, para purificarnos, para fortalecernos. Y por esa razón hasta el día de hoy estamos vivos, multiplicados en todos los rincones de la tierra y muy fortalecidos. En el verso 11 dice Rabbi Joshua, Abi kedoshi shemor besimcha et ele asher natatali lema'am yihiu echad kamonu. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean echad, así como nosotros. Ahí no está hablando de una interpretación particular de la religión occidental, sino que está hablando de ese vínculo. Si Hasem es Ejad, nosotros tenemos que ser Ejad. ¿Qué significa Ejad? Complementarnos en una plenitud. Si la Aleph representa la plenitud del Creador, que también represente la plenitud de Israel. Que nos unifiquemos, poniendo la mirada en un solo objetivo, el cumplimiento de la Torá. Ser luz para todas las naciones. En eso consiste y es el propósito de la existencia del Mashiach. El primer adámico es formado en medio de la adversidad. Ahora, cuando el adámico fue perdiendo esa luz,
ahora aparece el Adam Sheni, que es el Mashiach, para darle luz en el interior a ese adámico formado. Por eso la relación entre dos palabras en el Bereshit, el adámico era Or. El término Or con Aleph, Bab y Resh significa luz, que representa, es el papel del Mashiach dentro de ese Or. Perdón, con la Aleph, Bab y la Resh. Pero después nos dice que el Eterno vistió a esa luz con Or, Ain, Vav y Resh, que significa piel. Ese revestimiento pues significa lanzar al desierto, armarlo con todas las herramientas necesarias para poder subsistir 40 años en el desierto. Imagínense, no es fácil para un pueblo subsistir, sobrevivir en el desierto, donde no hay agua, donde no hay comida, donde no se pega donde no hay cosechas, donde el sol es abrasador, donde el cambio de clima es demasiado brusco, en el día es muy caluroso y en la noche es demasiado frío. ¿Puede alguien sobrevivir ahí? El Eterno nos lanza ahí para prepararnos. La segunda parte del Mashiach nos dice en el verso 22 de Juan 17, Veanina tatilahem, et akavod asher natata li, leva abur, y hiu leechad kaasher gam anachnu echad. La gloria que me diste, es decir, el papel de ejercer como un adámico dentro de Israel, yo les he dado. ¿A quiénes? A sus discípulos, para que sean Ejad, así como nosotros también somos Ejad. El ejemplo que el Mashiach nos da de Ejad con el Eterno, eso es lo que nos compete ahora como Israel. Por esta razón, el título de la Shiur, Israel, un pueblo que nace de Hasem. Hasem es la Aleph, Hasem es Ejad, e Israel se identifica con la Aleph y también se identifica siendo Ejad. Por lo tanto, hasta el momento de hoy, nos corresponde identificarnos como un pueblo que nace de Hasem. Nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra forma de vivir es lo que va a definir si somos ese pueblo que ha nacido de Hasem o que estamos improvisando en el mundo físico, perdidos aún por el desierto. Si hay preguntas, pues pueden recurrir a hacerlas y con todo gusto se les va a contestar. Gracias, Morim, Rafael, Meir, por la invitación. Les agradezco en gran manera. Gracias a los presentes y a todos los que escuchan esta shiur. Gracias a todos. Excelente, More Yosef, un pueblo que nace de Hashem, Israel. Sabemos, estimados Javerín, que como nos enseña la Torá, que Israel fue escogido con un propósito divino. Y nosotros, cada uno de nosotros en Israel, dentro de Israel, cumplimos ese propósito. Estimados Javerín, si hay alguna pregunta, aprovechemos el momento que tenemos al More Yosef para preguntarle. No dejemos escapar esta gran oportunidad que tenemos al More Yosef entre nosotros. More Mijael, si puedes activar el chat, por favor. Javerín, ¿me escuchan? ¿Morín? ¿Se escucha? Te escuchamos perfectamente, Mijael. Estoy viendo acá el chat. Voy a dar un momentito, un minuto, porque cuando escriben en el chat en el YouTube se demora un poquito. Entonces vamos a ver si los hermanos, los Javerín, pueden hacer sus preguntas. Vamos a esperar. Mientras tanto, querer agradecer la disposición del More Yosef, una excelente shiur, una excelente charla que nos dio una excelente exposición. Y aquí tenemos una pregunta del Viven Abraham, está en línea. Dice: ¿por qué Israel y no otra nación? ¿Qué pasan con las demás naciones?
Esa sería una pregunta que nos hace Levi Ben Abraham. More Joseph. Muy bien, gracias por su pregunta. ¿Por qué Israel y no otras naciones? Bueno, hay midrashim que hablan al respecto y dicen, bueno, la Torá fue dada, es un midrash, la Torá fue dada a ver qué nación la tomaba y ninguna nación quiso, solo Israel, porque las naciones habían escuchado lo duro que era pasar por el proceso para ser merecedor de la Torá, que obviamente es la guía para ser el pueblo elegido. Pero solo Israel se atrevió, eso cuenta el Midrash. Ahora, ¿por qué Israel? Como dijimos al principio, Israel, al ser parte de Am Israel, debemos saber diferenciar cuándo es Am Israel, cuándo es Eret Israel. Eret es un país, Am es un pueblo que no tiene límites, no hay color, no hay edad. Entonces, no podemos limitar a un país común, Am Israel, a una religión más o algún movimiento político. Israel, estamos dispersos absolutamente en todo el mundo, no solamente dentro de Eretz Israel. En todo el mundo estamos dispersos. Somos como esos destellos que estamos diseminados en todo el mundo con el propósito de iluminar. Otra nación pudo haber sido elegida, pero le tocó a Israel este papel. Imagínense qué cosas. Por ejemplo, nuestro patriarca Abraham era viene de Caldea, era un caldeo, ¿verdad? Y, y llegó para ser un hebreo, recibió el llamado. Él no era israelí, no había nación Israel. Isaac, Jacob, eran kenanitas, nacieron en Kenán, se crecieron en Kenán. Sin embargo, fueron llamados para ser hebreos y fueron hebreos. Ya estaban como parte de ese Israel, de ese Yashar El, es decir, caminar recto ante Elohim, eso es Israel. No lo podemos limitar a una nación, simplemente a una nación, porque muchas veces sucede el concepto de que me voy a hacer aliyá a Israel, pero ¿para qué? Yo siempre pregunto, ¿para qué quieres irte a vivir a Israel? Para vivir la Torá, para aprenderla, pero aquí la puedes vivir, aquí la puedes aprender. Y les pongo el ejemplo de Abraham, de Caldea, les pongo el ejemplo de Isaac, de Jacob, de Kenán, les pongo el ejemplo de Yosef, que nació en Harán, donde iba a ser ejecutado Abraham por Nimrod. Les pongo el ejemplo también de Efraín y Menache, que eran egipcios. Les pongo el ejemplo de Moshe, ¿verdad? Que también era egipcio, entre otros personajes que hay. Sin embargo, ellos eran parte de, tomémoslo desde este punto, desde este ángulo, eran parte de Yashar El, que formamos Israel, ¿verdad? Le corresponde ahora a una nación limítrofe, geográfica, sabemos dónde está ubicada, llamarse Israel. Ahora, ¿qué le corresponde ahora a Israel como nación física? Le corresponde tomar el ejemplo que la Torá nos da a través de las personas que Yachar él, caminaron recto o caminan recto delante del Eterno. Entonces, por esa razón se toma el término Elohim, perdón, Israel. Pero no necesariamente vamos a decir el Eterno solo está con Israel, con Eres de Israel. No, el Eterno está con aquellos que hacen esta acción, y achar él, ¿verdad? Entonces, pienso que la pregunta viene desde ese contexto, tomando a Eres de Israel. ¿Por qué no le tocó a Estados Unidos? ¿Por qué no le tocó a México, a Colombia, ser la nación elegida y en lugar de Israel? Pero ahora traigámoslo a colación al tiempo de hoy. No es sobre Eres de Israel, es sobre Am Israel, ¿verdad? Que le tocó a Eres de Israel llamarse Israel porque desde ahí se desprende de todos nuestros patriarcas, de nuestros ancestros. Sí, está bien, pero Israel no es una promesa, es un propósito. Muchos creen que ya llegar a Israel, ya lo cumplieron todo, ya soy salvo, ya logré mi objetivo. No, es un propósito. El término Israel es un propósito, es un medio para elevarnos al Creador.
No es que al estar en Israel, en Jerusalén, ya lo alcanzamos todo y ya tocamos el cielo. No, no significa eso. Sino que ser parte de Am Israel, no importa si eres colombiano, hondureño, mexicano, estadounidense, egipcio, romano, griego, pero si llegas a caminar y a echar recto ante Elohim, eres de Israel, ¿verdad? Y eso lo vemos en varios personajes, por ejemplo, Ruth, por ejemplo, Rahab de Jericó, Ruth la Moabita. Rabí Abdiel acaba de dar una conferencia acerca del centurión y ese es un claro ejemplo también. ¿Era judío o era gentil? ¿Verdad? Es un claro ejemplo. Cornelius, ¿verdad? Entre muchos personajes, Shaul, que era romano también, entre muchos personajes que hasta el día de hoy nacieron, crecieron en lugares fuera de Israel, pero por el hecho de Yashar el, de ser, de caminar rectos ante Elohim, ya son Israel, aunque no tengan una ciudadanía israelí, políticamente hablando, ¿verdad? Pero son Israel. Y no estoy hablando de un Israel espiritual del cual habla la religión occidental, estoy hablando de una acción efectiva, Yachar el. Y eso nos constituye como Am, un pueblo que no tiene límites, un pueblo que no es religión, un pueblo que no se basa en la política para hacer trascender algo, sino en la acción, ¿verdad? Por esa razón. Gracias por la pregunta. Excelente respuesta, Morellosa. Hay otra pregunta de Jonathan Peñalosa que dice, ¿la voluntad del Creador es vivir en Israel para llegar a ser Ejad? Hoy en día, en la actualidad, ¿cómo lo podemos definir? Bien, la voluntad del Creador, más que vivir en Israel, es descubrir el propósito de nuestra existencia. Como dije anteriormente, no culmina el propósito en irse a vivir a Israel. Nos podemos enfocar en hacer una aliyah, ir a Israel, está bien, pero ¿qué propósito tiene eso? ¿Qué propósito? Si se tratara de estar todo dentro de la frontera de Eretz Israel, internamente ahí, no cabemos, porque es una tierra demasiado pequeña. ¿Y de qué serviría entonces existir si no vamos a estar introducidos entre las naciones alumbrando? La voluntad del Eterno es que estemos diseminados. En el libro de Yehezkel, capítulo 11, verso 16, dice, los esparciré por todos los países, pero donde quiera, donde sea que yo los esparza, seré para ellos un pequeño santuario. Es necesario que estemos expandidos en el mundo, diseminados por todo el planeta, porque ahí en cada barrio, cada colonia, en cada país, en cada caserío, ahí estamos alumbrando. Un sadik que exista ahí identificándose como Yachar el, como Israel, ahí estará la presencia del Eterno. Ahí, entonces, no es la voluntad del Creador que simplemente vivamos en Israel. Más que todo es vivir el Israel en cualquier país donde estemos viviendo. Esa es la voluntad del Creador. Y para llegar a ser Ejad, pues no es necesario ir a Israel. Ser Ejad es una identidad, una acción efectiva que consiste en conectarnos a la voluntad divina, conectarnos al Creador. Y obviamente eso trae como consecuencia la conexión con nuestro semejante, la armonía con toda la creación. Y eso lo podemos lograr en cualquier lugar donde nosotros vivamos, en cualquier país, en cualquier tiempo, en cualquier horario, lo podemos lograr, no solamente yendo a vivir a Israel. Y la segunda parte de la pregunta de apreciado Jonathan Peñalosa dice, hoy en día, en la actualidad, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, vivir a Israel en cualquier lugar donde nosotros estemos viviendo. No esperemos cumplir Torah, no esperemos estudiar Torah, no esperemos experimentar ese ejad después de ir a vivir a Israel. No, hasta que lo experimentemos acá, somos merecedores de poder vivir allá. O somos libres de hacerlo, pero lo que nos compete a nosotros es que lo vivamos en cualquier lugar donde existamos. Por eso el Eterno nos ha diseminado, ¿verdad? Así lo podemos definir, ese ejad. Excelente respuesta. Bueno, hay una pregunta de Natalia Leví. Bueno, esa es la misma que le contestó a Leví. La otra pregunta es de Ronald Salazar Crespo. Dice, ¿es un error llamar a Israel espiritual? Debe llamarse espiritual,
dentro de su función física. No podemos, entiendo la pregunta, pienso que Ronald Salazar Crespo ha escuchado ese término, somos la Israel espiritual, se lo llaman, se lo adjudican a la iglesia cristiana, somos el Israel espiritual, pero ¿cómo va a ser Israel espiritual si el Eterno prohíbe el politeísmo y ahí se practica? ¿Cómo va a ser un Israel espiritual si el Eterno no permite la discriminación y ahí se practica, entre otras cosas? El Israel espiritual, ese concepto de ser espiritual, debe ir implícito en el Israel existente, físico. Por ejemplo, ustedes, yo, los que estamos acá es porque nos interesa estudiar Torah. Entonces, el objetivo es que seamos espiritual. Hasta ahí podemos ser espiritual. Pero que una religión robe la identidad para deformarla es un error. ¿Sí? No podemos llamarle a una iglesia, a un templo budista, al taoísmo, a cualquier religión, no podemos llamarle la Israel espiritual. La Israel espiritual solamente existe en la Israel físicamente creado y que está físicamente siendo formado. Hasta ahí sí, el objetivo es alcanzar la espiritualidad, pero robar la identidad y deformarla, eso sí es un error. Ese sí es un error. No existe el Israel espiritual para cualquier entidad religiosa cuando se oponen a la Torá. Por ejemplo, no, eso está abolido. Vamos a tomar esto que nos conviene, en el Viejo Testamento está abolido. ¿Puede ser un Israel espiritual eso? No, es la copia y distorsión de una identidad. O que tal vez digan, bueno, el Mashiach no es un semidios. Él nos enseña que es un siervo del Creador, que es el ungido del Creador para traernos la verdadera interpretación y aplicación de la Sagrada Torá. No es un Dios. Él se opondría personalmente a que lo veamos como Dios. Pero no podemos llamarle el Israel espiritual a alguien que promueve la idolatría de esa manera, convirtiendo a un mortal en un Dios, ¿verdad? Entonces, sí es un error hasta ahí, pero sí podemos aplicarle al Israel, bueno, Israel tiene que ser espiritual. Israel espiritual o Israel carnal, no, tiene que ser Israel espiritual, pero sobre el Israel o sobre aquellas personas que se identifican con esta identidad, que se apegan al idioma hebreo, que se apegan a la Torá, que se apegan a la enseñanza del Mashiach, que se identifican como israelí o como pueblo de Israel en todo el mundo o cualquier lugar donde eh, se encuentren. Excelente respuesta. Vamos a responder las últimas dos preguntas. Y la pregunta de Mary Guzmán dice, ¿hay alguna situación o característica especial que llevó a Israel a ser escogido como pueblo de Hashem? Sí. ¿Cuál creen ustedes que es? La fortaleza que tenemos de soportar pruebas, la sobrevivencia que hemos desarrollado. Somos, como quien dice, un pueblo a todo dar. Sobrevivimos el desierto, sobrevivimos el mar, sobrevivimos la sequía, sobrevivimos las pestes, sobrevivimos los genocidios, sobrevivimos tantas cosas, invasiones, destrucciones, quemas, todo eso lo hemos sobrevivido y aquí estamos en pie. Por ejemplo, el imperio babilónico floreció, fue muy poderoso, pero ¿dónde está su gloria? No está. Lo mismo Egipto, Grecia, Roma, Siria, Media, Persia. ¿Dónde están esas civilizaciones que en su momento florecieron? Florecieron. De una manera banal florecieron, pero no soportaban la primera prueba. Sin embargo, nosotros sí la hemos soportado. Y por esa razón es que por esas situaciones y características en especial, es que nos llevó a ser Israel, un pueblo elegido. Por ejemplo, si hay una persona que se identifica con Israel y no está decidido a cruzar el desierto, no está decidido a ser rechazado por las naciones, no está decidido a formar su carácter como espiritual, es libre para que se aleje de Am Israel, renuncia, se va. Ahora, ¿qué características o situaciones hicieron que él dejara de ser Israel? Su debilidad. Entonces,
la contraparte de esto es la respuesta a la que nos hace Mary Guzmán. ¿Hay alguna situación o característica especial que llevó a Israel a ser escogido como pueblo de Hasem? Sí, la fortaleza que Él nos ha dado. Todo lo que Él nos ha permitido que soportemos, que, que podemos superar, todo eso. La Torah está llena de historias, narrativas. Por ejemplo, Abraham fue probado, Isaac, Jacob fue probado. Es como que preguntáramos qué características o situaciones hicieron que David Amelech fuera llamado el hombre conforme al corazón de Hasem. Las pruebas, no fueron los lujos, la corona, no fue su vestido real, no fue su riqueza, fueron las pruebas que él vivió. Entonces, por esa razón, nosotros somos el pueblo elegido. Gracias, Mary, por su pregunta. Excelente pregunta. La última pregunta de Cristina Sousa. Todos los que hemos aceptado a Yahushua somos Am Israel, aunque hayamos venido de otras sectas o religiones. Por supuesto. De hecho, todo Israel está obligado a caminar bajo la luz del Mashiach. No necesariamente a pertenecer a una escuela como Nazratí. No está obligado a pertenecer a una escuela Nazratí para ser parte de Israel, pero sí está obligado a conocer y a caminar bajo la luz del Mashiach, ya sea a través de nuestra escuela Nazratí o a través de otra escuela que manifieste tener la luz del Mesías. Todo Israel lo necesita. Mientras Israel no camine bajo la luz de la verdadera interpretación y aplicación de la Sagrada Torá, no será Am Israel, simplemente será Eretz Israel. Son dos enormes diferencias. Entonces, todos los que hemos aceptado a Rabbi Joshua como el Mashiach y caminamos bajo esa luz del Mashiach, somos Am Israel. Por supuesto que somos Am Israel. Y Am Israel no se limita a tener una membresía o una credencial que diga que eres israelí. No, eso es cuestión política, es un protocolo político que aplica solamente para Eretz Israel. El reconocimiento de un miembro de Am Israel, pues lo da el creador. Imagínate, Abraham, Isaac, Jacob no eran israelitas, sin embargo, ya ellos hacían Yashar él, ya caminaban como Israel. Excelente respuesta. Moremeir, ya estamos terminando. ¿Algunas palabras antes de despedir a los Javerín? Está sin volumen. Está sin volumen, Javier. Ok, ¿me escuchan? Ok, sí, sí, excelente. Esto no queda acá. Tendremos nuevamente a Morey Joseph en otra oportunidad para que nos siga deleitando con sus enseñanzas y su sabiduría al momento de interpretar las escrituras. Hay una página nueva en YouTube de nuestro querido Morey Joseph, ya que preguntan si tiene página de YouTube el Morey Joseph, es Jaburat Tiferet Israel. Ese es el canal de YouTube de Morey Joseph. Pueden inscribirse, no sé si Mijael puede escribirlo en el chat, ya que a mí no me da la opción. Jaburat Tiferet Israel. Ese es el nuevo canal de nuestro querido amado Morey Joseph para aquellos que quieran seguirle en su canal de YouTube. Estimados Javerín, la próxima clase de la Yeshiva Oraganús tendrá por nombre Abraham, el padre de la nación hebrea. Y tendremos otro invitado más, otro Moré invitado a esta clase, que será la número 7. Mijael, muchas gracias por esta colaboración, ya que yo tuve problemas con mi canal, y agradezco enormemente al Morey Joseph Garrido por esta clase, y bueno, ya lo comprometo para otra shiur que nos pueda acompañar. Morey Joseph. Morey Joseph, su micrófono, por favor. Gracias, muchas gracias.
Gracias a todos los presentes. Nuevamente agradezco la invitación de los líderes, Meir, Mijael. Muchísimas gracias a todos también los que asisten a estas charlas para su formación espiritual y a todos los que de alguna manera van a escuchar la grabación de esta shiur. Gracias a todos, un abrazo y hasta la próxima. Shalom. Shalom, estimado. Shalom, estimado Mijael. Toda Rabá. Esta clase la pueden ver en el canal de la Jaburat Tiferet Israel de Moré Yosef, en mi canal de Bemidrash Or Aganush y en el canal de Temuco, Chile, de nuestro querido hermano y Moré Mijael Ben Israel. Shalom, estimados Mijael. Shalom, More Meir, shalom, More Yosef. Gracias a ustedes. Excelente shiur y nos vemos en una próxima transmisión, si Hashem así lo permite. Shalom a toda la audiencia. Gracias por su compañía. Shalom. Shalom.